Buenas tardes. Hoy vamos a exponerles sobre las revoluciones burguesas. Mi grupo está conformado por Sebastián Tapero Palacio y su servidor Pablo Quirós. Primero, la Revolución Industrial, que fue de 1760 a 1840. Estas fueron las principales características. Transformó las técnicas productivas tradicionales. Es decir, que el trabajo manual fue sustituido por el trabajo de las máquinas. Esto quiere decir que las máquinas hacían un trabajo en el cual se requerían, digamos que 100 personas, en el cual fue, digamos que bastante beneficioso pues para aumentar el saldo de producción. Además que todo fue gracias a las nuevas fuentes de energía, ya fueran petróleo, carbón y electricidad básicamente, lo cual pues dio origen también a las industrias y también, como pueden ver en pantalla, digamos que los trenes y todo tipo de máquinas, lo cual permitió que la revolución industrial se ampliara en toda Europa y también en el resto del mundo. Creación del sistema de fábrica mecanizada. Esto implicó básicamente pues como llenar una de las necesidades o uno de los fines que tenían las personas en esa época de usar técnicas innovadoras las cuales les permitiera producir a gran escala, lo cual les traería beneficios económicos para la época. Los sectores más beneficiados básicamente fueron el textil, la metalurgia, que básicamente era el de la química o el de las materias primas, y también la agricultura, lo cual digamos que fue muy bueno en resultados, pero generó bastante desempleo pues ya para los campesinos, los cuales tuvieron que ser desplazados a la ciudad ya como mano de obra barata. La revolución industrial trajo tres clases sociales: la burguesía y empresario industrial, que eran básicamente los que conducían todo esto de la revolución o incluso las industrias; trabajadores y técnicos industriales, los cuales eran encargados o eran básicamente la mano de obra de las cuales dependían los resultados de cada una de las industrias; y el proletariado y campesino, que pues a pesar de que muchos se fueron a la ciudad, algunos que se quedaron allí probaron ya estas innovaciones, las cuales trajeron muchos beneficios al campo, o mejor dicho, a la agricultura. La revolución industrial se dividió en dos etapas. La primera etapa fue más que todo la invención de las máquinas, como pueden ver en pantalla, del tren o de los rieles, y pues gracias a las energías caloríficas sacadas del carbón mineral, y pues también eso atrajo mucho a la inversión, que es ya la segunda etapa, los cuales trajo consigo el capitalismo financiero, es decir, como les dije anteriormente, la inversión para que la empresa o la industria creciera y los beneficios económicos fueran aún más grandes para todos. Además de que se incorporó nuevas fuentes de energía como la electricidad y el petróleo. La Ilustración, que fue de 1715 a 1789. La Ilustración fue considerada como el siglo de las luces. Y bueno, ¿por qué el siglo de las luces? Básicamente porque en aquella época se ilustró o se iluminó al pueblo para que se cuestionaran respecto a todo tipo de situaciones, ya fueran políticas, económicas y sociales, que les estaban ocurriendo, ya que digamos que se les hacía muy desfavorable las condiciones en las cuales estaban viviendo. Hay que aclarar que el siglo de las luces, o mejor dicho la Ilustración, fue base para que se realizara tanto la Revolución Norteamericana como la Revolución Francesa. Aquí en pantalla se tienen en cuenta tres elementos fundamentales. El pensamiento racional, en el cual, pues como les dije anteriormente, su función era que el individuo pensara por sí mismo y se cuestionara de lo que había alrededor y cómo actuaban con él. Empirismo y el racionalismo, estos dos elementos surgieron como base del pensamiento del ser humano, para que experimentara, analizara e interpretara. Luego hay exponentes fundamentales o individuos que hicieron parte de este movimiento y fueron bastante relevantes, como John Locke, por medio de que en todas sus obras tuvo en cuenta siempre la base el empirismo analítico, que como aparece en pantalla es como una operación o una fórmula: observación más análisis igual a conocimiento. Independencia de las 13 colonias. Entre 1775 hasta 1783. Desarrollo de la independencia.
las asambleas. Cada una de las 13 colonias contaba con una asamblea, en donde se decidía todo tipo de acciones, ya fueran económicas, políticas y sociales, hasta incluso pues la respectiva elección de su gobernante. Batalla entre Inglaterra versus Francia. En Norteamérica no solo estaban situados los ingleses, sino también los franceses, por lo cual hubo todo tipo de competencia, ya fuera por los territorios y pues también por los recursos básicamente. Aquello se dio entre 1754 y 1763, por lo cual fue a fin de cuentas una victoria inglesa, pero con un gran déficit económico. Y para llenar ese déficit económico se tuvo que crear reformas económicas, por las cuales los colonos tendrían que pagar, y estos mismos pues no estaban muy de acuerdo, ya que la corona no tenía una representación directa en la asamblea, siendo ello que causó todo tipo de revuelo en el territorio, y pues obviamente daría cabida a lo que sería la independencia. Ahora la masacre de Boston, que se dio en 1770. Manifestantes en contra de las reformas fueron asesinados por soldados ingleses, por lo cual generaría todo tipo de tensiones y pues traería vientos de independencia. Y esos vientos se convertirían prácticamente en guerra entre 1775 y 1783, en donde, como les acabé de mencionar, las tensiones se rompen e inicia la guerra. En 1776 se hace declaración de independencia, motivando aún más a los colonos a realizar dicha acción. En 1781 se hace una conferencia de paz en París, en donde tanto colonos ingleses ya negocian de lo que sería un acuerdo mutuo en donde Estados Unidos quedaría prácticamente libre, ya que los ingleses en la guerra estaban prácticamente derrotados. Entonces pues el resultado de independencia sería aún más visible. Aquel sueño o aquella meta se hizo realidad en 1783, donde George Washington se convierte en el primer presidente de los Estados Unidos, y Estados Unidos prácticamente queda como gobierno democrático y federal en 1787, cuando se redacta la Constitución que perdura hasta el día de hoy. Revolución Francesa. Se dio entre 1789 y 1799. Francia en aquella época estaba en una monarquía absoluta, por lo cual generó todo tipo de desigualdad, ya que los privilegios iban para una pequeña parte de la sociedad, mientras que la mayoría tenía que pagar impuestos muy altos, además de que vivían en la miseria. Las clases menos favorecidas se comprometieron en crear mejores condiciones para todos, mejores condiciones justas, traducidas en derechos y deberes por medio, pues como les acabo de mencionar, pues de esa misma asamblea. En 1789 las tensiones se rompen y pues da inicio a las revueltas. Aquello, pues como les acabo de decir, duró 10 años, todo tipo de revueltas en el reino, por lo cual daría como resultado final que la asamblea llegara al poder y se redactara la Declaración de los Derechos del Hombre. Napoleón Bonaparte fue uno de los que más incitó a que se realizara esta revolución. Supuestamente tenía ideales muy afines a la soberanía del pueblo. Sin embargo, fue como un plan estratégico para llegar al poder, y aquello pues lo cumplió, ya que en 1804 llega al trono, llega prácticamente, como les acabo de mencionar, a lo más alto, siendo líder de Francia, y pues ahí sí demostrando su verdadera cara, ya que quiso expandirse, además de que tuvo en cuenta como justificación de estar ahí en el poder lo divino, digamos que lo religioso, por lo cual se dejó prácticamente de lado los principios pactados después de la revolución. Y pues en 1815 pues se le da fin a esa expansión, por lo cual cae Napoleón Bonaparte. Independencia de Iberoamérica.
Se dio más que todo entre 1808 y 1833. Bueno, las causas de que dieron cabida a aquellas independencias pues se dividen en dos, en internas y externas. Las internas eran básicamente la desigualdad social, en donde tanto como esclavos, mestizos, eran discriminados y prácticamente marginados de la sociedad, al igual que los hijos de ibéricos nacidos allá. También las reformas administrativas, en donde por monarquías prácticamente dejaban apartados a la mayoría y los recursos, o mejor dicho, la riqueza iba para unos pocos. Las causas externas por las cuales prácticamente motivaron fueron principalmente la decadencia de España y Portugal, ya que debido a la expansión de Napoleón Bonaparte en toda Europa, pues aquello afectó a la corona tanto española como portuguesa, por lo cual generó que estos dos reinos perdieran un poco de control en las colonias que tenían en el continente americano. La Revolución Francesa y Norteamericana fue esos bálsamos o esas bases, al igual que la Ilustración, de lo que sería tener una democracia, la importancia de los derechos del hombre, e inspiraría a los intelectuales criollos a rebelarse contra la corona que los tenía dominados. Independencia de Haití. Haití prácticamente tuvo en cuenta los ideales de la Revolución Francesa, Norteamericana y la Ilustración, por lo cual se convirtió en el primer país en Latinoamérica que se independizó, siendo un gran ejemplo o un modelo a seguir para los demás territorios que querían hacer lo mismo. Y pues básicamente la invasión napoleónica, por la cual pues como les dije pues no pudieron digamos que tener dominio de los territorios que tenían aquí en América, por lo cual pues como les dije daría más motivación a llegar al fin de independizarse definitivamente de los europeos. Formación de los estados. A pesar de que finalmente se llegó a tal fin de independencia, hubo cuatro causas de que siempre fue complicado llegar a aquel camino. Primero que todo, el militarismo y el caudillo. Ya después de varias guerras de independencia, los que llegaban al poder eran militares, por lo cual digamos que se convertía más que todo como una monarquía o una dictadura, en donde se concentraba más que todo el poder. Era como el elemento más característico de esos primeros gobiernos. Los problemas económicos. A medida de que iba pasando las guerras de independencia, pues los modelos o el modo de producción estaba variado, por lo cual generó todo tipo de pobreza, desigualdad y pues no tanta fortaleza en los países recién independizados. Problemas sociales y pues fragmentación social básicamente están muy relacionados, ya que no tenía muy en cuenta o no sabía muy bien cómo manejar digamos que esos ideales ya de independencia, ya que básicamente al inicio pues iniciaron a manejar lo que sería semifeudal e incluso todo tipo de monarquías, siendo prácticamente la misma situación tanto como los europeos estaban prácticamente antes. Y pues sería lo mismo básicamente ya estando entre ellos mismos, ya que no tenía como una forma de gobierno bien definida que los beneficiara a todos. Esta sería la bibliografía y muchas gracias.